Hola, es un placer saludarlos. Soy el Dr. Cordonero y les doy la bienvenida al estudio de los procesos inflamatorios. Perseguimos como objetivo general conocer, describir y explicar las características de la respuesta inflamatoria aguda para reconocerla en la práctica clínica. Los contenidos que desarrollaremos son generalidades de la respuesta inflamatoria, sus componentes, mediadores químicos de la inflamación, sus patrones morfológicos y posibles formas de evolución. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, que obliga a las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones donde son necesarias con la finalidad de eliminar los agentes que causan la agresión. El proceso inflamatorio puede clasificarse como inflamación aguda o crónica. La inflamación aguda es la respuesta inicial ante las infecciones y la lesión tisular. Suele desarrollarse en minutos u horas, de duración breve, desde unas pocas horas a escasos días. Su principal característica y función es la formación de un exudado y la migración de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos para eliminar el agente causal. La inflamación crónica es de duración más prolongada y se asocia a mayor destrucción del tejido afectado y presencia de sus células características como linfocitos y macrófagos. También puede clasificarse como local o sistémica si la inflamación se localiza exclusivamente en un órgano o tejido o si afecta a toda la economía corporal. Los principales componentes de la respuesta inflamatoria son los vasos sanguíneos y los leucocitos de la sangre. Por lo tanto, debemos estudiar los cambios vasculares y los eventos celulares de la inflamación. Las causas pueden ser infecciones bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, necrosis o muerte tisular, ya sea por isquemia, traumatismo físico o químico, cuerpos extraños en el organismo o reacciones inmunitarias. La inflamación se traduce en signos clínicos que podemos ver en el individuo que la presenta, como rubor, calor, aumento de volumen o tumor, dolor y pérdida de la función del sitio afectado. Comencemos el estudio de los componentes de la respuesta inflamatoria. Entre los cambios vasculares tenemos a los cambios del calibre y el flujo sanguíneo. En un tejido normal sin inflamación, la presión hidrostática es igual a la presión coloidosmótica de los tejidos. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el líquido que sale y entra de los vasos sanguíneos a los tejidos y viceversa. Sin embargo, cuando se desencadena una reacción inflamatoria, algunos mediadores químicos actúan sobre el músculo liso vascular, induciendo la vasodilatación mediante el incremento del diámetro del vaso. Esto trae como consecuencia el incremento de la presión hidrostática, que hace posible la pérdida o mayor salida de líquido al espacio intersticial. Esta pérdida de líquido del espacio intravascular y el mayor diámetro de los vasos conduce a un flujo sanguíneo más lento y al aumento de la viscosidad de la sangre, provocando un estancamiento de los eritrocitos en los pequeños vasos denominado éstasis. A medida que se desarrolla la éstasis, los leucocitos de la sangre se van acumulando en el endotelio vascular. El otro cambio vascular es el aumento de la permeabilidad vascular. Es característico de la inflamación aguda y causado por varios mecanismos. El más habitual es la contracción de las células endoteliales o respuesta transitoria inmediata, donde las células del endotelio se contraen, dejando entre ellas brechas por donde se pierde líquido desde el espacio intravascular hacia el intersticio. El daño endotelial es otro mecanismo que causa incremento en la permeabilidad vascular. Puede ser por daño directo a las células endoteliales o mediado por leucocitos que lesionan al endotelio. Ver dibujo arriba a la derecha. Otro mecanismo es el incremento del transporte de líquidos y proteínas a través de las células endoteliales, llamado transitosis. Como producto de los cambios vasculares, tenemos un incremento en la salida de líquidos al espacio intersticial, que puede ser un trasudado o un exudado, según la concentración de proteínas que posea, su densidad o mecanismo
que la produjo. La foto de la derecha muestra las características del exudado purulento con abundantes células, restos celulares y proteínas. Los acontecimientos celulares son todas las acciones que realizan los leucocitos para llegar desde el lecho vascular hasta el sitio lesionado. Este movimiento está mediado por moléculas de adhesión y citocinas y se divide en etapas secuenciales. En la luz del vaso, marginación, rodamiento y adhesión al endotelio. La migración a través del endotelio y la pared vascular, también llamada transmigración. Y por último, la migración en los tejidos hacia el estímulo quimiotáctico. En la inflamación, el endotelio está activado y puede fijar leucocitos como fase previa a su salida de los vasos sanguíneos. Producto de la éstasis, los leucocitos se ubican a lo largo de la superficie endotelial. A esto se le llama marginación. El rodamiento es la adhesión débil y transitoria del leucocito al endotelio mediante las selectinas. La adhesión es una unión fuerte del leucocito al endotelio mediado por selectinas e integrinas. La transmigración a través de la pared vascular está mediada por inmunoglobulinas CD31 o PCAM1. Después de salir de la circulación, los leucocitos se desplazan por los tejidos hacia el sitio de la lesión en un proceso llamado quimiotaxia y definido como el movimiento a través de un gradiente electroquímico. Las sustancias quimiotácticas pueden ser exógenas o endógenas. Las más comunes son los productos microbianos. El leucocito se desplaza en dirección del gradiente electroquímico, extendiendo filópodos que tiran de la parte posterior de la célula. Una vez que el leucocito llega al sitio de la lesión, inicia el proceso de fagocitosis con sus fases de reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida, atrapamiento y por último destrucción y degradación del material ingerido. Los mediadores de la inflamación son secretados por células o producidos por las proteínas plasmáticas. Los más importantes son las aminas vasoactivas, los metabolitos del ácido araquidónico, productos celulares como las cininas y quimiosinas y el sistema complemento. Las aminas vasoactivas producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas causan vasodilatación, dolor y fiebre. Los leucotrienos incrementan la permeabilidad vascular, la quimiotaxis y la adhesión de los leucocitos. Son ejemplos de inflamación serosa las ampollas cutáneas posteriores a una quemadura, los derrames pleurales, peritoneales o pericárdicos. Note en la foto, abajo a la derecha, el material fibrinoide de color marrón adosado a la superficie del pericardio como ejemplo de la inflamación fibrinosa. La inflamación supurativa se caracteriza por la formación de pus. El absceso es una acumulación localizada de material purulento. Note en la fotografía de la izquierda el material purulento en el espacio alveolar de los pulmones visto al microscopio óptico en una neumonía supurada. Las úlceras son una excavación local en la superficie de un órgano o tejido. En la fotografía de la derecha vemos una úlcera en la mucosa del tubo digestivo y cómo se aprecia al microscopio óptico. La inflamación aguda puede evolucionar a resolución completa o remisión. Otra forma de evolución es la cicatrización y cuando el proceso agudo no puede remitir, ya sea por persistencia del agente lesivo u otra causa, entonces progresa a la inflamación crónica.